Bueno, buenos días a todas y todos. La agenda del señor presidente para el día de hoy es una gira por el estado de Veracruz, es la gira 613 del sexenio, la 563 por el país en lo que va de este sexenio, la 55 por el país en lo que va del año. Es la gira 34 al estado de Veracruz a lo largo del sexenio, y hoy vamos a estar en los municipios de Veracruz, en el municipio de Alvarado y en el municipio de Coatzacoalcos, y las últimas visitas a estos municipios por parte del señor presidente lo tienen ahí ustedes en pantalla. La gira de trabajo inicia a las 9:25 con la salida del hangar presidencial hacia el puerto. Y en principio hay dos ceremonias en el puerto y después el traslado a Coatzacoalcos. La ceremonia de abanderamiento del buque ARM Mina F-214 en el puerto de Veracruz, y luego la ceremonia de aniversario de la defensa del puerto de Veracruz y la jura de bandera por los cadetes de nuevo ingreso de la heroica Escuela Naval Militar, y después la presentación del canal seco, del proyecto del canal seco Salina Cruz Coatzacoalcos en el Istmo de Tehuantepec, que será el tercer evento, esto ya en Coatzacoalcos. El presidente estará arribando a la residencia oficial de Los Pinos a las 17:45 de la tarde. En particular quisiera nada más plantear hoy el proyecto del canal seco para como ubicar su importancia. Se trata, como ustedes saben, de aquel proyecto histórico que muchas generaciones se han planteado, de la posibilidad de unir los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, por esta parte estrecha del Istmo de Tehuantepec, que son unos 215 kilómetros entre un punto y otro punto para el cruce del océano. Hoy se va a anunciar ya de manera oficial que se inicia la primera etapa del proyecto. Esta primera etapa del proyecto consiste en la modernización de la infraestructura ya existente, la infraestructura ferroviaria, la infraestructura carretera, y también la modernización en una primera etapa de los puertos de Salina Cruz y de Coatzacoalcos. Ahí hay unos elementos, pero la meta es, una vez que esté terminada la vía férrea de doble sentido y la infraestructura carretera también, que se puedan movilizar 3 millones de TEUs al año. Actualmente apenas se movilizan 250,000, 3 millones de TEUs al año para complementar la actividad del Canal de Panamá y de los puertos norteamericanos, que, según todos los estudios, la saturación tanto del canal, incluso con su ampliación, y de la oferta de los puertos norteamericanos, estará saturada su capacidad hacia el año 2010, y si ya está el canal seco con el ferrocarril doble vía y carretera, autopista también, que una Coatzacoalcos con Salina Cruz, México se podrá convertir en uno de los grandes ejes comerciales mundiales uniendo los dos océanos. Este sería pues los eventos para el día de hoy, y antes de que comencemos la ronda de preguntas, quisiera simplemente proponer una sola nota antes de comenzar, y es que la Presidencia de la República extiende su más calurosa felicitación al escritor mexicano Sergio Pitol, quien hoy recibió en Madrid el Premio Cervantes 2005, este galardón que otorga el Ministerio de Cultura del Gobierno español constituye un alto reconocimiento a la riqueza y a la valía de la creación literaria de Sergio Pitol. Para México es un orgullo que este escritor sea el tercer mexicano en recibir este prestigiado galardón, después del premio que se concedió a Octavio Paz y a Carlos Fuentes. Cristian. Gracias, muy buenos días. Para preguntar,
Y antes que nada, para no desinformar, ya hay voces que señalan que el presidente Fox y el gobernador de Michoacán fueron los que ordenaron la entrada a la planta de Sicarza por parte de las fuerzas de seguridad. Queremos que quede bien en claro quién fue quien dio esta orden para realizar este operativo calificado por más porril. Por otra parte, también qué acción vamos a ver, y no quisiera que nos contestaras que la presidencia no cejará en su lucha contra el crimen organizado, sino qué acción va a haber contra la delincuencia en Acapulco. Estamos viendo 2 decapitados, esa acción por lo más espectacular que se hizo en unas oficinas. ¿Qué acción contundente va a haber contra la delincuencia, los grupos del narcotráfico que ya se apoderaron del puerto de Acapulco? Gracias. Sobre la segunda de las preguntas, Cristian, me remito a las declaraciones que hizo ayer desde Tuxtla Gutiérrez el Procurador General de la República sobre el caso, ese caso en particular. No tendría la presidencia más que añadir a las declaraciones del señor Procurador que registra la prensa del día de hoy. Sobre el primera de tus preguntas, leo algunos puntos del boletín que de manera conjunta emitió el gobierno de Michoacán y el gobierno federal y que fueron leídos el día de ayer, que fue leído el día de ayer en Morelia. Ante los acontecimientos ocurridos el día de hoy, decía el boletín, el día de ayer, en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, durante un operativo ordenado por la autoridad competente para liberar instalaciones de la empresa Sicarza, ocupadas de manera ilegal desde el 2 de abril por un grupo de trabajadores, los gobiernos federal y de Michoacán expresan lo siguiente. El operativo realizado para recuperar las instalaciones de esa empresa estuvo fundado en una resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que declaró ilegal el paro laboral. Resulta muy lamentable que con motivo de estos actos violentos se haya registrado la pérdida de vidas humanas. Ambas instancias de gobierno han iniciado ya las investigaciones para deslindar las responsabilidades derivadas de estos hechos. Las autoridades federales y estatales reiteran el llamado a estos grupos de trabajadores para acatar la resolución de la Junta para que prevalezca el Estado de Derecho. Las vías del diálogo siguen abiertas para encontrar en el marco de la ley las soluciones a los problemas que plantea el grupo de trabajadores. El gobierno federal y estatal seguirán garantizando que nadie esté por encima de la ley. Esa es la posición de la Presidencia de la República, y para dar seguimiento a los acontecimientos y para informar sobre el desarrollo de los mismos, se ha trasladado a Morelia el subsecretario de Trabajo, Gerardo Mosqueda, quien permanecerá ahí hasta que sea necesario para actuar de enlace entre las autoridades de Michoacán y las del gobierno federal. Y será, por el lado del gobierno federal, el subsecretario Gerardo Mosqueda, y por el gobierno del estado de Michoacán, la instancia que el señor gobernador decida, quienes estarán informando a la opinión pública sobre el desarrollo de estos lamentables hechos y el proceso de investigación que habrá de seguirse. Sara. Buenos días, Rubén. Por un lado, quisiera saber qué comenta sobre este endurecimiento de medidas migratorias en Estados Unidos. Y por otro lado, más allá de esto que estás comentando, no hubo un fracaso del gobierno federal, esto que explotó en febrero con lo de la mina y luego el asunto de Napoleón. No hubo un fracaso del gobierno en materia de negociación para llegar a un acuerdo. Y ya hay 2 muertos, los primeros que yo recuerdo, en un evento de esta naturaleza en el gobierno del presidente Fox, cuando él ha enarbolado
la vía de la negociación. Fracasó ya el gobierno y también fracasó ya el gobierno en la lucha con el narcotráfico. Hay un desafío permanente y bueno, pues van subiendo de tono las amenazas. Gracias. A la segunda de las preguntas respondo, insisto, como lo hizo ayer el señor Procurador General de la República, no tengo nada que añadir a ese elemento. Y sobre la primera pregunta, esta es la posición oficial de la Presidencia de la República, en la que acabo de leer. Marisa. En particular, el señor secretario de Relaciones Exteriores el día de ayer fijó la posición del Gobierno de México sobre la complejidad del fenómeno migratorio, sobre la esperanza que se tiene de que una vez que inicie la discusión en el Senado de los Estados Unidos pueda haber una reforma migratoria que garantice, como siempre lo ha sostenido el Gobierno de México, una migración legal, ordenada, segura y respetuosa de los derechos humanos. Marisa. Gracias, Rubén. Ya decías tú en este comunicado que leíste, que se había ya leído, que se lamenta la muerte de estas personas. La presidencia sigue en esta posición de no ceder a los chantajes, lamenta lo que ocurrió, pero continúa en esta posición de no ceder a los chantajes, en este caso de los mineros. Bueno, el comunicado es muy claro, el Estado de Derecho tiene que hacerse valer. Y por otro lado, ayer dijiste que iban a dar a conocer hoy este programa de apoyo para las familias de los que fallecieron en el accidente carretero de Veracruz. Sí, pero perdóname. En respuesta al ofrecimiento del presidente de la República para apoyar a las familias de las víctimas del accidente carretero en Cumbres de Maltrata, se han tomado las siguientes acciones. Primero, se trabaja con los gobiernos de Tabasco y Chiapas en el análisis particular de cada familia para ubicar su necesidad y así poder responder de manera eficaz a cada una de las mismas. La primera análisis es que es muy distinto cada uno de los 56 casos. En segundo, que el gobierno federal ya constituyó un equipo intersecretarial que está coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social, que es quien habrá de integrar los paquetes de ayuda que sean necesarios en respuesta a las necesidades particulares de cada una de estas familias. Tercero, el paquete de ayuda contempla, entre otras cosas, becas para los niños y jóvenes que hayan perdido a sus padres, opciones productivas para las familias que perdieron a sus pilares económicos. Tercero, atención médica y psicológica. Y cuarto, apoyos específicos y puntuales dependiendo de las necesidades particulares de cada uno de los casos. La Comisión Intersecretarial estará dando seguimiento al cumplimiento del ofrecimiento del presidente y en este mismo espacio yo informaré con detalle sobre la ayuda que se haya dado a cada familia, pero ubicando pues la necesidad de cada una de estas familias. Hay casos donde se perdió toda la familia, quedó un solo sobreviviente, hay casos en que murió un hijo, pero porque iba en el autobús, la familia está viva toda porque no viajaba en ese autobús. Entonces va a haber respuestas puntuales y específicas para cada una de las familias en el ámbito de sus propias necesidades. Rubén, cuando nos dices que se tiene que hacer valer el Estado de Derecho, ¿significa que el gobierno federal de alguna manera continuará esta búsqueda por algún delito que hubiera cometido Napoleón Gómez Urrutia? Y en este sentido, es enfático, es decir, ¿ustedes están seguros de que no este problema que pasó ayer no ha rebasado al propio gobierno federal y no tendrá más repercusiones en otros estados del país, sobre todo con el asunto minero? Y en el estado de Guerrero, yo te quisiera preguntar, si bien ayer el procurador mencionó muy claramente cómo van las investigaciones, el gobierno federal no tiene una postura en torno a la violencia, ¿cómo va a prevenir esta violencia que se está viviendo no solo en Guerrero, sino en Michoacán, y que del norte está bajando hacia el centro del país? Sí,
Sobre eso mismo, el señor procurador el día de ayer hacía una larga exposición en relación a el combate que se hace al crimen organizado, en particular el narcomenudeo. E insisto, no tengo nada más que añadir a lo que ya planteó de manera muy extensa ayer en la conferencia de prensa el procurador Daniel Cabeza de Vaca. Respecto a la investigación que se sigue a el exdirigente minero Napoleón Gómez Urrutia, tanto por el lado de la PGR como por el lado de la Secretaría de Hacienda, pues las investigaciones continúan. En su momento habrán de darse a conocer una vez que la Procuraduría General de la República concluya su proceso de investigación y a su mismo lo haga la Secretaría de Hacienda. Del informe que se le presentó al señor presidente del día de ayer en el Gabinete de Seguridad Pública, el resto del país y el resto de las instalaciones mineras están en absoluta calma, no hay ningún conflicto, ningún problema. Están unas huelgas, pero hay una posición de calma, e insisto, es el informe que se presentó ayer al señor presidente. Ariadna, Roberto. Gracias, Rubén. A mí me gustaría saber qué opina la presidencia, qué está pasando, el presidente quizá está más ocupado en cuestiones electorales o en estar atacando al populismo, estar criticando al populismo, digo, porque están sucediendo este tipo de hechos como lo ocurrido en Michoacán, como lo ocurrido en Guerrero, y se les están yendo las acciones de gobierno. Quisiera saber eso, si el secretario del Trabajo permanecerá en su cargo, digo, dado que los mineros, la condición que ponen es que él no esté, y pareciera que el diálogo no está funcionando. ¿También mantendrán el diálogo ustedes? Parece que no funciona. Sobre tus afirmaciones, pues las respeto, pero no las comparto. Respecto a la acción del señor presidente, el señor presidente, en su condición de jefe del Estado y jefe del Gobierno de México, está a cargo de sus responsabilidades. Están allí todos los números que indican el éxito de la gestión en términos económicos, en términos financieros, en términos de los programas de desarrollo social. Desde luego que el presidente está en la acción y haciendo lo que le corresponde. ¿El secretario del Trabajo? El señor secretario del Trabajo estará ahí por decisión del presidente. Solo el presidente de la República, de acuerdo a nuestra Constitución, puede nombrar secretarios o remover secretarios. La defensa de dirigentes corruptos o el chantaje a las viejas maneras de la política mexicana no tiene lugar en la democracia. Roberto. Sí, buenos días, Rubén. Yo quisiera preguntarte si el gobierno de la República se volvió un gobierno intransigente cuando se había convertido en un gobierno de la tolerancia, y por otro lado que si este hecho de Lázaro Cárdenas es su aguas blancas de Fox y se va a teñir de sangre, va a pasar como un gobierno estigmatizado. Me remito al comunicado, esa sería mi respuesta, Roberto. Alfredo. La pregunta es concreta. ¿Acepta o no la presidencia de la República que la violencia en México se está generalizando en diferentes vertientes? Y por otro lado, si la presidencia también se mantiene en su posición de no recibir a los líderes sindicales para, a título personal, como jefe del Ejecutivo, el señor presidente, para atender este aspecto de los movimientos laborales. Sobre la segunda, la presidencia está absolutamente abierta al diálogo, siempre lo ha estado. Ahí está el secretario de Gobernación, que ya se reunió con los dirigentes sindicales, se volverá a reunir, le han pedido una nueva cita, estamos abiertos, así es. No, ahorita se reúne con el señor secretario de Gobernación, que es lo que han solicitado. Ya lo recibió también el señor secretario la semana pasada, y todos los procesos, antes de ver al señor presidente, en cualquiera que sea el caso, pasa por el secretario del ramo correspondiente. Así es la lógica,
se seguirán siendo atendidos por el señor secretario de Gobernación y el señor secretario del Trabajo. Y sobre la primera de tus preguntas, pues la respuesta es muy clara. Desde luego que no aceptamos que el Estado mexicano está siendo rebasado por el crimen. Asumimos que hay determinadas situaciones de violencia en algunas zonas del país y asumimos también, como ya lo hemos señalado, que vamos a pagar los costos y seguiremos pagando los costos de esa lucha frontal contra el crimen organizado, 67,000 delincuentes encarcelados, 12 bandas desmanteladas. Hacer valer el Estado de Derecho tiene consecuencias y estamos dispuestos a seguirlas pagando en beneficio de la paz social y de las familias mexicanas y no volver al impasse y al modus vivendi con el crimen organizado como ocurrió en el pasado. Vero. Buenos días. Víctor. Nada más para preguntar si la Presidencia de la República considera que todo este conflicto y estos hechos de violencia registrados en Lázaro Cárdenas se pudieron haber evitado. Y decía también usted que se va a aplicar el Estado de Derecho. Le pregunto que a costa de la violencia. Sí, absolutamente se podrían haber evitado si el sindicato hubiera cumplido la ley. Como ustedes saben, hubo una resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que decretaba ilegal la huelga. La ley dice que deberían de haber entregado las instalaciones. Se pudo haber evitado si los trabajadores hubieran cumplido con la ley. El Estado de Derecho implica respetar las leyes, hay que hacer respetar las leyes. Hay que hacer respetar las leyes, siempre hay que hacer respetar las leyes. Esa es la responsabilidad y la obligación de los gobiernos. Usted, buenos días. Dice que se hubiera podido evitar la muerte de estas dos personas si el sindicato hubiera acatado la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Sin embargo, la Secretaría del Trabajo y la Junta dan a conocer este comunicado precisamente a las 3 de la tarde de antier, diciéndole que tenía 24 horas para dejar las instalaciones y reintegrarse a sus labores. Se supone que el plazo se vencía a las 2 de la tarde de ayer y el enfrentamiento fue a las 6, 7 de la mañana de ayer. ¿Cómo explicarlo entonces? Hay que preguntar entonces a la Secretaría del Trabajo, sí, por eso, preguntar a Gerardo Mosqueda, por favor, de manera detallada. Ya insistí, voy a fijar la posición de la Presidencia y las preguntas particulares para dar seguimiento al caso habría que preguntarlas a la Secretaría del Trabajo y al Gobierno de Michoacán. Víctor. Gracias, buenos días, maestro. Son preguntas, no afirmaciones, y voy a utilizar parte de sus propias palabras. Me gustaría preguntarle si la aplicación del Estado de Derecho en un Estado democrático es sinónimo de violencia y muerte. Número 2, tal parece que la aplicación del Estado de Derecho está únicamente de un solo lado. Así fue en el Chiquihuite, así fue en el caso de la Parota, hoy lo estamos viendo en este lado. La aplicación del Estado de Derecho tal parece que existe únicamente para algunos sectores, y concretamente también con Concho de Pasta, en donde hasta ahora no tenemos conocimiento de que los responsables, si es que los hay, para el gobierno federal, vayan a ser sancionados de acuerdo a ese Estado de Derecho. Y más allá de que la huelga o el paro de los trabajadores de Ticarza haya sido por arbitraje, haya sido no declarado ilegal, significa que al gobierno se le terminaron los argumentos para negociar. Y 2, si el gobierno federal conoce perfectamente este asunto, ¿por qué hubo ausencia de inteligencia? Me refiero a la inteligencia de investigar con qué grupos iban a enfrentar y no caer en esta derivación de una violencia que tal parece que para el propio gobierno federal se le está saliendo de las manos. Ok, a tu primera pregunta contesto no, a tu segunda pregunta contesto no, a la tercera pregunta contesto que cuando se termine la investigación, en el caso de la mina de Pasta de Conchos, se llevará a juicio y a la cárcel a los responsables. Y la cuarta pregunta, no estamos rebasados. Bueno, muchas gracias, muy amables. Nos vemos el lunes.
Gracias, hasta luego.